Hola a todos. Primero, antes de comenzar, chicos, voy a verificar si me escucha la voz completamente todo. Y después le explico todo por qué sale el título por qué sale el título. Al tío se lo voy a mostrar. Pero primero, déjame ver si está todo correctamente bien para no tener problemas por las transmisiones, ¿ok? Probando, probando, probando. Ahora sí. Hey, todos y guapísimos, soy Benjamín y estamos en otra transmisión en mi canal, chicos. Hoy realmente pues, estoy muy preocupado. Totalmente, bueno, preocupado y triste actualmente. Primera parte. ¿Por qué sale el título de que no quiero que se vaya la skin de la tienda? Pues chicos, hay una skin que me gustaba mucho y me gustó tanto una skin que quisiera comprármela en la tienda, pero actualmente no puedo comprármela porque no tengo los suficientes pavos para comprármela una skin o completo un pack. No se trata de Superman. No, Superman no. No se trata de Superman que yo quiero comprarme esta skin. Bueno, obvio quería comprarme una skin, pero no se trata de esto. Chicos, yo quería comprar una skin. Por ejemplo, esta encuesta del calendario. Pues chicos, se trata nada más y nada menos que Ariana Grande, chicos, de verdad. ¿Por qué? Porque se supone que yo vi el evento, me gustó muchísimo el estilo, la skin, la ropa, el cabello, completamente todo el conjunto, la sala, el unicornio de, bueno, una llama con unicornio, sí, que donde están los cuentos de hadas, sí, los cuentos. Bueno, voy a llamar una llama porque es muy difícil hablar de unicornio. Perdón también, perro, lo siento. Y también el mazo de 7 de cristales. Ahora, ¿por qué quiero comprar una skin si soy hombre? Bueno, lo que pasa es que yo quería comprarme esta skin porque bueno, es muy buena. Tiene, bueno, buenos gráficos también. Me gustaría tener la skin. Pero lo malo es que no tengo suficientes pavos. Si le doy clic al botón cuadrado donde dice conseguir moneda, bueno, comprar la skin, automáticamente no tengo suficientes pavos. Me dice que tengo 1250 pavos y actualmente esto se requiere hasta 280 por ahí, pues sí, 280 por el precio de los 400-500 de los pavos. Ahora, otro que me estoy demasiado preocupando y también quiero llorar muchísimo con el dolor del que me gustaba ver me gustaría tener esta skin. Pues se voy a explicar todo lo que hice, bueno, lo que vi la transmisión también. Lo que pasa, chicos, es que la primera parte no pude subir la transmisión este 6 de agosto a las 18 horas porque estuve viendo y quería ver si no tenía copyright o otras cosas también conjunto para verlo. Y sí, obviamente me dio copyright, pero actualmente esta es toda la lista de los copyright también. Y bueno, obviamente tengo que hacer unos cambios también de YouTube Studio para ver si puede aceptar la solicitud también del evento. Y esa parte lo vamos a hablar en una transmisión que tengo un problemita de crear una música. Pero a esta hora no. Ahora, primero esta parte solamente quiero hablar de la skin de Ariana Grande. Se lo digo, primera parte. Cuando comencé a jugar Fortnite del evento, era, bueno, primero fuimos al centro donde está la ubicación. Acá el centro. Luego, aparte de eso, inició la partida con todas las músicas, todo el escenario completo. El cristal me cantó. Cuando entramos a esa sala, me gustó tanto el fondo, la calidad, y me gustó tanto el diseño que la gente de Fortnite lo había creado. Me había encantado, me encantó demasiado, chicos, de verdad.
Y una vez que entramos, llegamos a una nueva mapa, donde salió la música también. Las músicas que va a estar el otro video de la música de Ariana Grande, lo voy a dejar debajo de las descripciones también, todas las canciones que pude descargar. Sí, obviamente pude descargar la música, ya, bueno, música de... Ahí usted va a ver, pero mira, primera parte, las músicas que salió con Marshmello también, con una personita. Más, también salió la Ariana Grande también, me gustó la música también, me encantó demasiado. Y también estaba cantando, chicos. Sí, estaba cantando. Cantando con Marshmello, también con Labyrinth y otras canciones que también sobre el evento de Fortnite. Sí, estuve cantando, me gustó demasiado. Así que por eso, chicos. Volviendo al tema sobre los portales también. Me encantó muchísimo. Los efectos de los gigantes también que salió justamente por acá, luego por acá, por todos lados del mapa. Me encantó demasiado, de verdad. Me gustó el evento. Y ojalá que pueda seguir y continuar así. Porque a mí me gustó el evento. Ay no, no quiero ir. Señor Stark, no quiero ir, señor Stark, no quiero ir. No quiero ir. Uy, estuvo cerca, casi me lleva. Casi que se me lleva. Casi me voy. Sí, después hablo de ese tema, de eso. Ahora, de vuelta al tema. Bueno, de vuelta al tema de que, bueno, primera parte me gustó el escenario de la Ariana Grande. Y después, una vez que llegamos a una cascada, los acaba de teleportar a un lugar desconocido que nunca no sabemos cómo se llama esa ubicación. Bueno, ese lugar, pero yo conozco que ese nuevo lugar que estuvimos en el evento Ariana Grande, estamos en la cabeza de la osita. Sí, la anteriormente, cuando casi va mejorando la skin también. La osita, sí, la osita. Salió cuando mientras estaba cantando eso. Lentamente estaba subiendo con la osita. Y ahí, una vez que con toda la oscuridad salieron los aviones. De esa de la temporada de... Bueno, primero, la otra temporada no me acuerdo cuál de la temporada X, que nunca tuve esa temporada todavía, el capítulo número 1, temporada número 1 de los comienzos de Fortnite. Discúlpame, chicos, porque todavía no empecé a jugar los principios, de verdad, mi disculpa. Solamente pude jugar esta temporada nomás, la temporada 2, capítulo número 1, nada más. Esta temporada casi comienza el plan de miras. Ahora, volamos los aviones. Y lo más todo es que yo, bueno, como ustedes podrían ver la transmisión que hice yo, se supone que yo debía estar en primer lugar. ¿Por qué? No, mira, se supone que yo cuando en primera vez entré al evento de Ariana Grande, llegué en los primeros lugares de todo récord o algo así. No sé cuánto alcancé, como 900, 1000 o 800 más o menos por ahí. Y llegué en los primeros lugares, lo juro, no estoy mintiendo, lo juro por todos, de verdad, lo juro. Llegué en los primeros lugares de la fecha del 6 de agosto a las 18 horas. Ahí justamente, bueno, ahí salió un clon, ahí salió un clon. Ay no, eso no me gustó. ¡Corre! Vale, hay que correr. Bueno, salió mi clon. Luego, una vez volaban los aviones y luego acaba de aparecer el monstruo del ojo de la tormenta o algo así. Yo creo que sí, el ojo de la tormenta, el monstruo, sí. Y era tan gigante que nunca me he esperado en ver mis propios ojos a un monstruo gigante, de verdad. Ya sé que mucha gente juega el... Nunca he esperado nunca me he esperar el monstruo tan gigante que bueno, mucha gente juega las partidas salvar el mundo, pero a mí no sé cómo puedo entrar salvar el mundo. Yo no sé cómo puedo entrar. Mira,
Se voy a mostrar, lo voy a mostrar todo lo que sale del Salvar al Mundo. Bueno, se lo voy a mostrar a todos, pero nunca en mi vida he entrado. Se lo voy a mostrar. Primero tengo que seleccionar el juego. Ahí está la skin de Ariana Grande. Me gusta esa skin. Luego Salvar al Mundo. Y ahora no puedo entrar. No sé cuál es mi objetivo para entrar. Solamente dice que tengo que canjear un código. ¿Cuál código? ¿En qué código? Si yo no sé. Es que de verdad yo no sé. Además ahí sale todos los monstruos del Ojo de la Tormenta. De verdad. Oye, este de fondo falta cambiar un poco, yo creo, ¿no? No sé, por ahí. Pero yo no sé cómo funciona esto, de verdad. De verdad, se lo prometo, yo no sé, no tengo idea cómo meterme ahí. Pero que sí vi unos videos de YouTube que sí salió un mapa, un planeta y lleno de monstruos del Ojo de la Tormenta, de verdad. Ahora, a ver, que todavía sigue activo con esta cosa. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de Ariana Grande, chicos, con los aviones. Cuando llegamos a la parte final, el monstruo del Ojo de la Tormenta nos acaba de disparar el avión. Sí, directamente nos acaba de disparar. Y hemos como... ¡Ven! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ah! Es como así, más o menos, como así. Y hemos caído justamente ahí, pero el Ojo de la Tormenta ya se está como amaneciendo o algo así. Una vez que entramos, me cantó el del fondo. Acaba de salir Deriva. Una skin que es súper popular de todas las leyendas de Fortnite, yo creo, sí. Creo que sí, las leyendas de Fortnite. Y... bueno, me acaba de dar la mano Deriva. Y... oh, no me lo puedo creer que mi primera vez que me ayudó Deriva. Deriva me ayudó, me tomó la mano. Y... bueno, saludamos nomás. Y después... la chiquilla, ¿cómo se llamaba? Parece que era playera, parece. Una skin de mujer playera, parece. Con el estilo... mira, ahí se voy a mostrar la tienda. Creo que está ahí la tienda, parece. Pero ahí se voy a mostrar. Playera, algo así. Le di la mano. Y después salió todas las luces en el cielo. Sí, salió todas las luces. Y después... oh, la voz de Ariana Grande. Ostras, no me lo puedo creer. Me sentí tan, pero tan fuerte la voz. Tan fuerte. Que su voz es hermosa. Es hermosa la voz. Me encanta la voz de Ariana Grande. Y una vez, cuando llegué hasta ahí, una estrella está bajando justamente hasta el suelo a una plataforma de circular o algo así. Y vi a Ariana Grande y ¡pum! ¡Ostras! No me lo puedo creer. Es hermosa la skin. Me encanta. Me encanta la skin. De veras, me encantó demasiado. Ah, Agustín. Yo pensaba que nunca... yo pensaba que va a quedar todo como siempre cuando hay muchos muertos que nunca ha revivido a nadie. Pero yo... creo que yo sí lo puedo revivir. Bueno, es que lógico. En ciencia, una vez que un árbol, mientras que está plantado, y primero tiene la consulta. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah, la bestia! ¡Ah! ¡Ah, corre! ¡Salva tu vida! ¡Ay! ¡Y ay! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, corre! ¡Activa el turbo! ¡No, me llama! ¡Me llama, tío! ¡No, la llama! ¡Perdí la llama! ¡No! Tengo que pillarla, tengo que pillarla. Bueno, no sé por qué le disparé hasta arriba, no tengo idea, pero por si acaso nomás. ¡Lul! ¡Me llama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo puedo creer que va a salir una llama! Después de todo este tiempo de la partida, todavía no he conseguido ninguna llama. ¡De veras! Todo esto intento a entrar las partidas, nunca salió las llamas. Justamente acá, cogiendo corriente, luego arenas ardientes, luego parque placentero, a ninguna partes.
Y ahora cuando vengo acá a hacer la transmisión, al tiro me sale una llama. Directamente. Bueno, hay pocas posibilidades. Cuando no hago transmisiones, tengo muy pocas posibilidades de encontrar una llama al tiro. Sí, muy pocas. Porque primera parte, creo que recuerdo que he visto una llama hace unos meses ya, hace unos días atrás, no sé. Y luego otra llama. Entonces son dos llamas que he conseguido nomás. Bueno, cada posibilidad de que me toque una llama nomás. Ahora, no me lo puedo creer que he conseguido una llama de allá. Es la transmisión de verdad. Bueno, después de vuelta al tema de Ariana Grande. La voz me encantó demasiado, me encantó la voz. Y creo que me enamoré de la voz o no sé, por ahí. Porque yo estoy interesado de escucharla de nuevo, ver otra vez el evento. Estaba tan desesperado de volver a verla nomás, volver. Y es que de verdad, okay, voy a repetir varias veces porque es hermosa. Hermosa, de verdad, muy hermosa. Vale, hay pelea nomás. What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar a esta luz? ¿Qué pasó? Ya. Vale, Agustín sigue vivo. Menos mal. Ah, ya te vi. ¡Pum! ¡Let's go! Hola. A la bestia. Voy a esperar que ellos se mate. Y voy para la pelea. ¿Te imaginas que si yo gano así? A ver. Para. A ver. No creo. No, acaba de pillar la llama. No, era mi llama. Bueno, para la próxima. ¡Ojo! Creo que lo voy a encontrar. No, creo que no. Hay uno. A ver, voy a empezar a disparar, yo creo, ¿cierto? Sí, porque se está alejando nomás. Espera, aguanta un momento. Ahora... ¡Ya! ¡Sorpresa, amigo! No te diste cuenta. ¿Era el que me acaba de disparar cuando yo estaba viendo una llama por acá? Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Ay, no, acaba de construir una pared. Por eso. No. Bueno, de vuelta al tema. Me cantó la voz. Y una vez que la... Hasta la próxima, lo siento. Y una vez que Ariana Grande empieza a cantar... Bueno, primero, acaba de levantar sus brazos, sus manos. Como que está brillando las manos. Después me llegó Tammy y... ¡Ostras! Me está elevando. Es como que ella... Pero, por favor, ¿puedes dejarme en paz? Estoy hablando de las tentaciones cuando... ¿Qué pasó con el evento? No. No. Conejo. Conejo malo. Conejo malo. Ostras, buena arma. Pero, ¡ay! Ay, de verdad, no me deja en paz. No me deja en paz, de verdad. No veo. ¿Emis? No veo. ¡Ay! Está acá. Puedo sentir los pasos. Me la juego. ¡Uy! ¡Oso! No lo veo. ¡Ah! ¡No lo veo! Dígame que está en la fortaleza. Dime que está en la fortaleza. ¡Ah! Ostras, me está empezando a complicar demasiado. A ver, tranquilo, déjame tranquilo nomás. Vale, sí. No. A ver, voy a empezar a romper ahí. Que tiene que caer ese... ¡Ay! Me vio. Ostras, me vio. Me acaba de verme. Tranquilo. Tengo todo planeado, de verdad. Tengo todo planeado. No voy a morir. ¿Ok? Tranquilo. Tengo todo bajo control. Y un momento más tarde... No.
Y justo tenía que ser. No. 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 Tenía que ser. Tenía que ser sonista o presos. Bueno. Ahora, una vez Ariana Grande, bueno, como se lo dije, me acaba de levantar y sentí tan fuerte, que nunca he esperado que Ariana Grande me podía levantar. De verdad. Con ese poder nunca me imaginé. Y una vez me acerqué y ostras, no, la vi con todo, la vi. Ostras, como baila también. Ostras, no me lo puedo creer. De verdad. Me encantó. Ah, cierto, verdad. Me encantó la skin. Primera parte del evento fue ella. La primera parte. Primero, me acabo de levantar y vi ese estilo. Ella. Era tan hermosa que se levantó las manos y me empezó a llevar con ella normalmente. Ahora, ahí está soleada cuando se lo dije cuando te digo, me dio la mano para ayudarla y yo también le ayudé a ella para que también se levante y pueda seguir continuando con el camino o tal vez por ahí. Para todos. Bueno. Ahora, Ariana, bueno, me gustó tanto Ariana Grande, de verdad, me encantó. Ahora, una vez que empieza lo bueno, nos acaba de teleportar a un lugar desconocido lleno de mar, yo creo, por ahí. Y empieza a bailar. Ostras, no me lo puedo creer. De verdad. Me encantó tanto. La voz, me encantó muchísimo la voz también. Y eso nunca me deja repetirla. Cada vez que yo escucho la música, repite en mi cerebro o mi cabeza. Repite cada vez. Es que de verdad no me lo puedo creer. Cada vez que yo escucho esa música me repite de nuevo. Una y otra vez, de verdad. Pero ahora creo que ya terminó de repetirse nomás. Y después salió una burbuja. Una vez que la Ariana Grande está subiendo, se acaba de meter dentro de una burbuja. Y luego nosotros estamos volando. A ver, primera parte. Sí, estaba volando. Y luego también nosotros estábamos dentro de una burbuja. Y luego empieza a cantar. Y después, cuando sale la burbuja, se convierte una mariposa. Oh, es una mariposa de verdad. Es como una mariposa hermosa de verdad. Es hermosa la mariposa de verdad. Me encantó la skin. Empezamos a volar. Me encanta el diseño. Y una vez, ojo, esto de verdad, no estoy mintiendo. De este encuentro contra Ariana Grande. Bueno, es que no sé con qué palabra puedo decir. En punto o está ahí, no sé. Una vez que estábamos volando por acá, por más o menos, volando, a Ariana Grande, cuando estaba besando, le dio un corazón y me dio hasta mí. Directamente me llevó hasta mí, directo, a mí. Primera vez, de verdad, primera vez el evento, de verdad, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, de verdad. Me dio un beso, de verdad un corazón. Directamente a la aguja mía y sentí con todo el cuerpo. Me sentí tanto el cuerpo que directamente no, es que no sé cómo me sentí mucho. De verdad, la emoción me acaba de levantarse con el beso que me acaba de dar. Bueno, no directamente un beso con la boca o la frente o sino de un alejamiento de dar un beso, luego hace como un sofrío, un viento o algo así. No. Por ahí, no sé. Y ostras, me llegó hasta mí. Y no me lo puedo creer que fue. Creo que yo soy el único. Porque no creo que haya más jugadores, yo creo, ¿no? No sé. Y soy el único que estuve ahí. Bueno, hay mucha gente que también está jugando. Pero directamente Ariana Grande me dijo a mí. Directamente me dijo a mí la primera vez. Me eligió a mí.
Y no me lo esperaba que Ariana Grande, tan pronto que llegaba el evento, es que mira, primero, es que las horas es muy complicado porque esas horas no me da tiempo para nada, de verdad. Esas horas tenía que ser otra cosa también, mi vida también. Tengo otra cosa que hacer con esa hora. Pero menos mal que tuve tiempo, me dio tiempo y vi, y ya pude ver el evento. Y no me lo esperaba. Y no me lo esperaba que Ariana Grande me eligió a mí. Directamente a mí me ha elegido. Bueno, obviamente hay mucha gente que también Ariana Grande había elegido a más gentes. ¿O no? No sé, ¿qué piensas, chicos? ¿Ariana Grande eligió una sola persona que cada vez entramos al evento? ¿O va eligiendo cualquier personaje? O... Mira, primera parte, Ariana Grande elige a una persona. Segunda, bueno, hay muchos jugadores que también le dio elegido a Ariana Grande. Tercero, aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Ariana Grande va a elegir cualquier persona, pero no yo. Porque cada vez la cinemática del juego se supone que, por ejemplo, a Travis Scott. Nosotros estamos con la pantalla así y mientras estamos viendo con Travis. Bueno, también por ahí, no sé, por ahí. Pero nosotros estamos viendo el evento, también podemos ver cualquier lado, pero directamente con él, a Travis nomás, viendo nomás. Porque nosotros somos, nosotros estamos viendo en pantalla la imagen de Travis nomás. Por eso, parece que Ariana Grande había elegido aleatoriamente cualquier persona de alrededor de nosotros normalmente. Ahora, otra pregunta que quiero hablar con Fortnite. Se trata de que cuando estaba viendo los eventos, hay jugadores que están saliendo de las burbujas. Directamente, está saliendo todas las burbujas. No sé si es normal o puede ser tipo de hash o puede ser salir de la partida. No tengo idea. Mira, por ejemplo, supongamos que yo soy la burbuja cuando tengo el lado oscuro. Bueno, tengo el minicurso más. Ahora, una vez que mientras vamos a caer una... Venga, ya no me lo puedo creer. Ahora, una vez de esto, mientras estamos volando, la burbuja se rompe. Directamente se rompe la burbuja. Y no vuelve. No vuelve como estaba antes. No vuelve. Se queda ahí cuando los jugadores vienen, está volando. Bueno, obviamente eso ya pasó nomás. Espero que vuelva a volver de nuevo. Pero directamente eso ya pasó ya. Ahora, no sé si es normal o no otro tipo de jugadores también. Pero yo en mi vida no he rompido ninguna burbuja. Y no sé cómo... no sé cómo reventar la burbuja, pero... Nada. No quiero reventar la burbuja porque... El evento... Ariana Grande, la skin me encantó. Por eso... Ahí nomás. Ahora, otro tipo de... Bueno, mientras estamos volando, una vez llegamos al tercero como una arcoiris. Sí, directamente salió una arcoiris. Y acaba de llegar Ariana Grande justamente a un palacio o donde está en el... Chicos, espero que les guste este directo. Si quieren marcar su like también y me despido. No me despido. Adiós. Me voy al agua. Voy a lavarme la carita porque... Bueno. De esto estoy soñando, de verdad. Debe estar una visión profunda. Ahí está, me lavo la carita, perfecto. Me lavo la carita, perfecto, completo. Y ahora esto ya pasó nomás. Debe ser debe ser una llama bugueada, no sé. Porque no creo que actualmente al tío llegue a salir una llama, no creo. No, directamente no estoy soñando. Ni tampoco es una visión. Directamente es una llama. Muchas gracias, Fortnite también. Muchas gracias. No sé si quiero pillarla. No sé si quiero pillarla. Venga, vamos a pillarla nomás. Vamos a pillarla. Bueno, obviamente me va a escapar. Pero vamos a pillarla nomás. Vamos nomás. Pero quiero ese cariño.
Quiero ser un cariñito. Venga, ya. Ah, toma por saco. Ven para acá. Ven para acá. ¡Arre, mi caballito! ¡Arre, arre! Vamos al paseo. Pi, pi, pi. Es una llama que vamos caminando en un lugar desconocido y no sé dónde vamos porque a un auto que quiere atropellar una llama y no lo hizo, acaba de esquivar la llama, mientras yo consigo la llama, que no queda tanta vida y luego hay un auto que todavía sigue... No. ¡No! Ah, no, igual alguien... No inventes. ¡El último segundo! Mira, chicos, mira, voy a explicarlo todo, mira. A reventar la llama, se supone que debía darte esto. Esta máquina. Esto. Mientras tiene que reventar la llama, esto tenía que dar. En el último segundo, tío. Último segundo. Sin construcciones. Sin trampa. Es todo cabeza. Cabeza, 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 cabeza. No me lo puedo creer. Chicos, soy la única persona que he rompido una llama al tiro. Sin construcción ni nada. Enwin Parra, bienvenido, saludito. Muchas gracias. Muchas gracias, Enwin. Muchas gracias. Te mando un saludito. Y ahí... ¿Qué hace? No me lo puedo creer que no hice nada, sin construcciones ni nada. Y acaba, bueno, el último segundo de disparar la llama. El último segundo que casi se va. Creo que rompí un récord. Dice que puedo jugar. A ver, te digo, hay un problema. No me deja crear las partidas personalizadas. Lo que sí puedo jugar con Rocket League. Pero Rocket League si me deja. Así que... No sé si tú tienes Rocket League. Si quieres jugar con nosotros también. Ahí estamos. Pero no sé si voy a alcanzar un poco de tiempo nomás. Veamos. Ostras, tengo que entrar al torneo. Dice que no necesita partidas personalizadas jugando dúos. Sí, pero a lo contrario, tiene que mandar la solicitud. Pero no puede mandar solicitud con gente desconocido. Así que... Mira, voy a tratar lo que pueda nomás, pero no sé cómo haré con esto de verdad. Pero muchas gracias por el comentario también, muchas gracias y... Ahí veremos qué pasaría, ahí veremos, ¿ok? Muchas gracias. Ahora, volvemos al tema de Ariana Grande. Veamos. Yo te la envío. Bro, es que, bro, amigo. Te digo de verdad, no me gusta jugar con gente desconocido. Porque muchas personas piensan que cuando los niños o... Aguanta un momento. Cada vez que los niños se meten con las personas desconocidas y te llevan a un lugar desconocido. Y además te puede dar... no sé, pues... preocuparte también. Así que pasa que a mí no me gusta gente desconocida también. Ni tampoco informaciones también. Tampoco, así que... Mis disculpas también. ¡Superman! ¡El Superman todopoderoso de los dioses de Atlan! No, de los dioses. Y se murió. Lo siento, Superman. Dice que yo soy un niño tengo 12 años. Sí, pero... Esa información, por ejemplo, esa información... Está empezando. Puede ser un niño de 12 años o puede ser un adulto también. A ver, mira, no estoy burlando de ti con la edad también porque... Mira, yo no te conozco, mira, recién estamos charlando, pero... Ni te conozco, no sé dónde vive, no sé, de verdad. Así que muchas personas creen que tienen de bajo de edad y los niños creen que, ok, bueno, y bueno, de las edades también. Por eso hay que tener mucho cuidado, chicos.
hay que tener mucho cuidado con las personas desconocidas. Eso es muy importante. Si una persona quiere hablar contigo y una vez te dice que la edad es como de 13 años o 25, más o menos de joven, no lo crea, porque los adultos mayores deben tener 18 años con barba, con nuevo estilo también. Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho. Me parece que he visto muchos programas de televisiones también de la gente desconocida también. Y también películas y series también. ¡Y un castillo! Bueno, un gusto y adiós. Adiós, muchas gracias Iguan, muchas gracias, te mando un saludito también, muchas gracias. La paz. Tómate unos segundos para descansar y respirar el aire libre. El aire libre. Vamos a hacer yoga, chicos. Primera clase. Primero hay que tomar respiro. Segundo, impulsar el aire. Tercero, equilibrio totalmente excelente para que tu cuerpo sea relajante. Y ¿cuál es el tipo de yoga? Puede ser que directamente hay muchos tipos de yoga también. Veamos. Bueno, pero el yoga es muy famoso actualmente, porque el yoga te hace que tu cuerpo te relaje, tu mente, mira, si tu mente te duele la cabeza, tanto la cabeza, no hay problema, porque yoga, yo creo que por ahí, yo creo que así, por ahí, te puede relajarte completamente tu cuerpo y te puedes descansar. Y también música de yoga también, ahí te puede relajarte. Es como dentro de una bóveda de unos aire caliente. Y eso que tu cuerpo te da el humo del aire y te va a sentir a ver, como olor rico también, como que se siente calientita también, caliente. No como una lava más o menos, porque la lava eso te quema el tiro. Sino como el humo también. Es como un... Si vas a un campamento y te cuentas una fogata, después todos los profesores o tal vez estudiantes, no sé, te puede ayudar, encienden la fogata y luego me parece que hay una persona que está tomando la poción. Y luego te sientes el calor totalmente suave, tibio también. ¡Hola! ¡Ahí salió! ¡No me puede verme! ¡Oso! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahora cómo va a salir, Oye, ¿se imagina que se le da el tiro? ¿Se le da el tiro a la Busto? No lo creo. No, es muy complicado. Parece que estoy teniendo mala suerte. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Que no tenía escudo! ¡Ah! ¡Casi! ¡Qué mala suerte tengo, de verdad! ¡Oh! ¡Superman! ¡Llegaron, mi héroe! ¡Muchas gracias, Superman! ¡Muchas gracias, mi héroe! ¡Ostras! Se la jugó demasiado. Sí, obviamente si mato primero a esa persona, luego Superman me matará a mí. Ay. Bueno, después de vuelta el tema de Arena Grande, una vez que estamos volando del arco iris, llegamos a un centro de un paraíso. Es como un paraíso, sí, más o menos. Pero Arena Grande es una diosa. Actualmente tenía un anillo en la cabeza. Por eso no se veía tan bien. Aquí. A ver, por ahí. No. ¿What? Yo pensaba que tenía como un anillo en la cabeza, como cuando estáis muerto, estáis como tenía un anillo en la cabeza más o menos. Pero no sé qué es eso. Yo creo que es un anillo más o menos por ahí. Pero es un palacio también, muy hermoso también.
Vamos a crear la transmisión. A la vuelta vamos a seguir hablando con por la Ariana Grande. Y también vamos a seguir el mismo título, porque no quiero que se vaya la skin para siempre. Así que chicos, muchas gracias. Vamos al siguiente episodio. Ya sabes, soy Benjamín Nicolás y en casa nos vemos sobre todo el día. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, chicos. Chao, chao.